El día de hoy vamos a revisar el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro El terapeuta y sus errores, reflexiones sobre la terapia de Jacqueline Fortes de Leff. El capítulo 1 tiene por nombre Errando por los caminos del terapeuta, en el cual se describen algunas de las condiciones y escenarios que dificultan el actuar del terapeuta. Vamos a hablar y reflexionar sobre las dificultades que en muchas ocasiones pueden presentarse en el proceso terapéutico. Esto es relevante ya que nos permite analizar nuestra propia posición frente al paciente y procurar llevar a cabo un trabajo ético y efectivo. En muchas ocasiones, cuando estamos frente a un paciente, podemos presentar dificultades, barreras, bloqueos e inseguridades que hacen que nos sintamos estancados, incómodos o preocupados frente a lo que estamos haciendo. A veces podemos identificar estas cuestiones en el momento de realizar la intervención, pero en otras ocasiones las identificamos una vez pasada la intervención, cuando estamos analizando lo ocurrido, cuando le comentamos el caso a algunos colegas o cuando estamos en asesoramiento. Existen algunas condiciones y escenarios que dificultan el trabajo con el paciente, que tienen que ver con las necesidades, el actuar y el sistema de creencias del terapeuta. Estos tres elementos muchas veces no pueden identificarse si no se lleva a cabo un proceso terapéutico o analítico personal. Ahí la importancia de tener nuestro propio espacio de reflexión, tanto personal como de supervisión de casos. Vamos a hablar un poco sobre la persona del terapeuta. Lo primero que tengo que decir es que no hay un ser del terapeuta, no somos terapeutas de tiempo completo, sino que lo somos en la medida en la que un consultante con su demanda y a través de la relación profesional que se establece nos confirma como terapeutas. No hay que creerse terapeutas o asesor todo el tiempo, puesto que lo somos solo cuando cumplimos esa función frente a un paciente o consultante. El creerse terapeutas todo el tiempo, como parte de su ser o como un rol, puede hacer que no se cuestione la actividad profesional y se dé por hecho que cualquier intervención realizada en consulta fue correcta o efectiva. Siempre debemos cuestionar nuestro actuar terapéutico y estar al tanto de los efectos que nuestras intervenciones puedan tener o no en el paciente. El no estar conscientes de las necesidades y las influencias de estos en el trabajo terapéutico lo pueden envolver en situaciones en las que se pierde un poco el foco. Algunas de las necesidades de las que el psicólogo puede no estar consciente son las siguientes. La primera sería la necesidad de autoconfirmación. Si el terapeuta o asesor busca constantemente sentirse aprobado como terapeuta, puede generar conductas que busquen esta aceptación y dejar de lado las necesidades del paciente. Por otro lado, tenemos la omnipotencia. Si el terapeuta es una persona que se cree todopoderosa, puede pensar que está libre de cometer errores y no escuchar recomendaciones o observaciones de su quehacer. Además, la crítica severa también puede ser un elemento que dificulte el trabajo terapéutico en la medida en que el terapeuta busque constantemente analizar cada paso que da. Esto es imposible, lo cual no significa que debemos de reflexionar sobre nuestro quehacer. Muchas veces no es posible porque al momento de la consulta no podemos dejar pasar ciertos momentos que requieren de una intervención. Dentro de la consulta únicamente tenemos el discurso del paciente y no podemos detenernos a pensar qué es lo que haría tal o cual autor. Además, la crítica severa puede generar que se busque supervisión para cada paso que se da y quitar independencia de lo que se está realizando. Tengo que hacer énfasis en que la supervisión es importante, pero no podemos supervisar cada paso porque entonces quiere decir que no tenemos idea de lo que estamos haciendo. Al final, solamente nos encontramos frente al paciente y tenemos que trabajar con lo que nos dice. La inseguridad es otra característica que puede presentar dificultades, sobre todo cuando apenas se está comenzando en la clínica. Si no se tiene confianza en sí mismo y se duda sobre todo lo que se está haciendo, es evidente que la inseguridad se puede reflejar hacia el paciente y entorpecer el proceso terapéutico. Cuando apenas estamos teniendo pacientes, es muy común tener inseguridad, pero la inseguridad se tiene que trabajar tanto en nuestro proceso terapéutico propio como en la supervisión. Además, conforme vayamos teniendo experiencia, muchas de estas inseguridades van a ir desapareciendo. La rivalidad es otra condición que genera errores en el proceso terapéutico, sobre todo cuando por cuestiones personales se rivaliza con otros terapeutas. Cuando compartimos espacios, por ejemplo, muchas veces podemos pensar por qué el otro psicólogo tiene más pacientes que yo. ¿Cómo le hace para tener más pacientes? Entonces, estar pensando constantemente en estas situaciones hacen que nos
desenfoquemos de lo verdaderamente importante. No importa si tenemos un paciente o 10 pacientes, creo que nuestra actividad tiene que ser igualmente ética y profesional. Si nos centramos más en lo que están haciendo las otras personas, no vamos a poner atención en lo que verdaderamente importa. Nuestras acciones en el proceso terapéutico pueden hacerse solo con la finalidad de sobresalir y no de atender al paciente. Entonces, esto no tiene ningún objetivo real en la consulta y pues tiene que trabajarse en nuestro propio proceso personal. La necesidad de apego puede ser una cuestión que si no se trabaja en la terapia personal, empuja al terapeuta a buscar cercanía o alejamiento frente al paciente y que esto dificulte el proceso. Distintos modelos teóricos influyen en los niveles de cercanía entre terapeuta y consultante. Por ejemplo, se dice mucho, y eso también es un estereotipo, que el psicoanálisis procura no tener un acercamiento con el paciente, como no darse la mano o dar un abrazo. Y se dice también mucho que la terapia gestal busca tener este acercamiento con el paciente. Realmente estos son estereotipos porque al final se trabaja caso por caso. Además, no hay que confundir la alianza terapéutica con la cercanía. Y estas cuestiones de cercanía o de distancia tienen que ver mucho también con nuestra posición y con la manera en la que trabajemos, sobre todo con la familia, porque a veces por no querer involucrar a la familia se tiene un rechazo frente a ella y pues esto puede generar también dificultades en la terapia. Finalmente, si un terapeuta se siente terapeuta todo el tiempo, puede hacer que su trabajo solo esté destinado a realizarse como tal y dejar de lado las necesidades y problemáticas del paciente. Esto solo llevará al fracaso. No podemos creernos terapeutas todo el tiempo, eso sí tenemos que tenerlo claro, porque en caso contrario vamos a querer realizarnos como terapeutas y vamos a querer salvar a otros. Y nuevamente en este punto recuerdo la cuestión del furor curandis. Vamos a querer curar a todos para sentirnos terapeutas y realmente no le vamos a poner atención a las necesidades del paciente. El actuar del terapeuta puede estar orientado por un deseo de cuidar, por el estrés o la soledad que únicamente van a generar dificultades en el proceso que está llevando con el consultante. Nuevamente hago énfasis en el trabajar estas cuestiones en un proceso terapéutico o analítico propio, porque si no, nuestro actuar va a estar orientado más a querer cuidar y querer salvar a los demás, o el estrés nos va a comer, o la soledad frente al paciente, porque al final, repito, estamos solos frente al paciente, puede generar emociones en nosotros que dificulten ese proceso terapéutico. Además, tengo que mencionar que trabajar con pacientes es cansado. Es cansado sobre todo por una cuestión mental y emocional, no tanto un cansancio físico. Entonces, debemos de tener espacios también en donde podemos hablar de los casos, hablar de ese estrés, hablar de lo que el paciente nos está generando para que no interfiera en ese trabajo, ¿no? Otro punto importante es el sistema de creencias del terapeuta. Puede ser un condicionante del trabajo que se realiza. Es importante el conocimiento que el terapeuta tiene de sus propias historias, creencias y valores y culturas de las que parte, sus contextos y cómo estos pueden ser obstáculos o fuerzas en el encuentro terapéutico. Si no se es consciente de esto, o sea, de las creencias que tenemos, si tenemos actitudes racistas o de las posiciones de poder que podemos llegar a tener, así como de los estereotipos de género que culturalmente se han inculcado, podemos tener actitudes negativas o impositivas frente al paciente. ¿Cómo podemos observar esto? A veces nuestras creencias pueden imponerse frente a las creencias del paciente o tener actitudes racistas o de violencia de género sin que estemos conscientes de que así ha sido. Por ejemplo, sentirnos más cómodos con pacientes hombres o con pacientes mujeres, dependiendo de nuestro sexo, o también disfrutar de ciertas posiciones de poder, porque finalmente estar frente a un paciente implica tener una posición de poder y que tenemos que hacer uso de ello, pero no en un sentido dominante. De hecho, la lectura también nos refiere a diferenciar las cuestiones de dominación y de poder. Capítulo 2. Reflexiones acerca de los errores en la conceptualización del proceso terapéutico. Es importante ubicar la idea que se tiene sobre el proceso terapéutico. Esto depende mucho de los marcos teóricos seleccionados.
aunque los errores que se pueden cometer no tienen que ver con ellos, sino con la interpretación que hace el terapeuta de estos, ¿no? Entonces, sin una epistemología que respalde el quehacer del terapeuta, el proceso puede no estar bien pensado ni organizado, ni orientado, ¿no? El error no necesariamente está en los marcos teóricos seleccionados. No estoy diciendo que una teoría es superior a la otra. Más bien, el error se constituye cuando el terapeuta define una sola explicación para la problemática con la cual trabaja sin poder explicarse la epistemología que la respalda. Es importante que nos enfoquemos también en las teorías y en las epistemologías que están detrás de cada teoría. En la práctica terapéutica es frecuente encontrar una variedad de intervenciones con un carácter dogmático o una variedad de explicaciones dispersas y poco organizadas recogidas desde distintos marcos teóricos. ¿Qué quiere decir esto? Hay teorías, bueno, más bien, hay posiciones del terapeuta que tienen que ver con un carácter dogmático, que todo lo que se dice está visto bajo una teoría, bajo el foco de una teoría, y que no permite el diálogo con otras teorías o con otras disciplinas. Y también hay posiciones del terapeuta que tienen que ver con un eclecticismo simplista. De hecho, es la palabra y la frase que utiliza el texto, que tampoco sería adecuado. De hecho, ya revisamos un poco las cuestiones del eclecticismo y de la diversidad de teorías y de la integración o no de las teorías. Parte de las conclusiones que tomamos en esa clase fue que hay teorías que pueden combinarse o hay técnicas que pueden combinarse porque comparten epistemología y hay técnicas que no pueden combinarse o teorías que no pueden combinarse porque están en otra epistemología. Un ejemplo claro sería el psicoanálisis y el conductismo. El conductismo es más afín al cognitivismo porque comparte cierta epistemología, que sería el positivismo. Por otro lado, el psicoanálisis no se encuentra dentro de la corriente positivista, por lo tanto no podríamos combinar, por ejemplo, una técnica de sensibilización sistemática con la asociación libre, porque están completamente en dos extremos. Algunos de los errores del terapeuta frente a la idea que se tiene del proceso terapéutico son los siguientes. El primero sería suponer que trabajamos sin hipótesis diagnósticas. Independientemente de la corriente que hayamos elegido y del tipo de diagnóstico que se realice, por ejemplo, un diagnóstico fenomenológico, que es el que se trabaja con el DSM, o un diagnóstico estructural, que es el que trabaja el psicoanálisis, de alguna manera sí tenemos una orientación frente al proceso terapéutico a realizar. El diagnóstico nos orienta a cuál va a ser esa intervención. El segundo error sería suponer que el consultante define la naturaleza del problema con el cual trabaja y el terapeuta el tipo de intervención. Esto es muy común porque nos han dicho, ¿no? El otro viene con una demanda y nosotros tenemos que dar respuesta a una demanda, y eso no es completamente cierto. Un proceso terapéutico no se da unilateralmente, no es solamente lo que el otro quiere o lo que yo diga, sino más bien que es un proceso de participación activa de ambas partes, en donde el proceso mismo se va construyendo a partir de lo que el paciente necesita, pero también de la orientación y estilo del terapeuta. Suponer que es posible alcanzar un entendimiento global y verdadero del problema del consultante. Ojo, no queramos convertirnos en investigadores. He escuchado a muchas personas que dicen, no, es que necesito entrevistar al papá, a la familia, al tío, al vecino, para saber si la información que me está dando es verdadera. Tenemos que trabajar con el discurso del paciente y con la realidad subjetiva del paciente. De hecho, este elemento es algo que Freud trabajó mucho, porque al principio, de hecho, si recordamos un poco lo que Freud hacía, es justo eso. Freud se convirtió en un momento en investigador porque quería tener todos los datos del paciente y verificar si lo que el paciente estaba diciendo era verdad. ¿Qué es lo que pasó? Que descubrió que muchas de las cosas que el paciente decía no habían ocurrido. Específicamente estoy hablando de los casos de abuso sexual o de cuestiones sexuales que estaban relacionados con la adolescencia de las pacientes, que daba la casualidad que todas las pacientes tenían episodios traumáticos que estaban relacionados con la sexualidad en su infancia. Freud quería saber si estos episodios eran reales y entonces iba como investigando. Posteriormente se dio cuenta de que esto no tenía ningún objetivo. Y ojo, no es porque los pacientes nos mientan o porque omitan cosas de manera voluntaria o consciente. Más bien,
Ya posteriormente Freud habla sobre la realidad subjetiva y no tenemos que dejar pasar este concepto porque es con eso con lo que tenemos que trabajar. Aunque no tengamos un entendimiento global del problema o aunque no tengamos toda la verdad del paciente, es con lo que tenemos que trabajar. Eso implica que tengamos ciertas perspectivas del problema y que hagamos algo con eso. Explicar sin entender la forma en la que organizamos nuestra explicación. Esto tiene mucho que ver con las cuestiones teóricas y epistemológicas. Toda explicación debe partir de un enfoque teórico y metodológico que es el que dará luz al camino terapéutico. ¿Cómo sabemos si un psicólogo o un terapeuta o un consejero sabe lo que está haciendo? Porque puede explicarnos de alguna manera desde cierta perspectiva teórica lo que está ocurriendo. Por ejemplo, si llega un paciente con alcoholismo y nuestra orientación es el cognitivo-conductual, la explicación que le vamos a dar al alcoholismo va a ser a partir de esta teoría. ¿Cómo sería eso? Bueno, es una conducta aprendida, tiene factores de riesgo, tiene pensamientos que lo llevan a tener esta conducta. Por otro lado, la intervención que nosotros realicemos bajo este enfoque tendrá que ver con desaprender una conducta, con cambiar ciertos pensamientos. Pero si nos ubicamos en otra perspectiva, por ejemplo, la perspectiva psicoanalítica, y no nos centramos en un alcoholismo como conducta, sino como síntoma, la explicación del problema y la intervención del problema va a ser completamente diferente. El quinto punto sería tratar de evitar las contradicciones entre las distintas explicaciones. Debemos recordar que hay enfoques teóricos que comparten epistemologías y otras que no, por lo que dependiendo del enfoque teórico elegido, las explicaciones pueden ser contrarias o similares. Entonces, no tratemos de explicar o de evitar más bien estas contradicciones. Finalmente, error 6 sería construir explicaciones que relacionen niveles de explicación y áreas de conocimiento. En este punto, el autor propone realizar una tabla que nos permite identificar cuáles son las áreas de conocimiento y los niveles de explicación para ver si no son contradictorias o si no son o si son afines, ¿no? Esto tiene mucho que ver con quién nos da la información, cómo explicamos esa información y qué es lo que hacemos con esa información. Eso sería todo por hoy. Los siguientes 2 capítulos los vamos a realizar en otro video. Bye.